Vecinos y usuarios de la ruta CA9 Sur tendrán inconvenientes para transitar por esta vía al inicio y al final de la primera semana de noviembre, y es que tal como se había anunciado con anterioridad desde las primeras horas de este lunes 4 de noviembre, se inició con los trabajos de mantenimiento y reparación en el puente Enrique Tejeda Wil, kilómetros 15.5 de la CA9 Sur, por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como de la Municipalidad de Villanueva. Dalia Santos, vocera de la PMT de la comuna Villanogana, comenta sobre estos trabajos y las rutas alternas en el sector. Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa que en este momento ya permanece cerrado el carril derecho sobre el paso a desnivel Enrique Tejada. Han informado los expertos de Covial que se trabajará en las juntas del paso a desnivel. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que estos trabajos iniciarán a las 6 de la mañana y estarían finalizando el próximo domingo 10 de noviembre. Se trabajará primero el carril derecho y posteriormente se estará trabajando el carril izquierdo. Las complicaciones de movilidad ya se hacen presentes, así que mucha precaución, mucha paciencia. Los agentes de la PMT mantienen la regulación y el ordenamiento vehicular en el lugar. De igual forma, el Ministerio de Comunicaciones anunció que el próximo domingo 10 de noviembre iniciará con el desmontaje del puente modular ubicado en el kilómetro 17.5, esto como parte de la rehabilitación de tan importante paso, por lo que únicamente quedará habilitado el puente recién construido durante el tiempo que dure la construcción de este segundo puente. También cabe mencionar que durante este fin de semana en el kilómetro 44 en la autopista Palín-Escuintla se avanzó en los trabajos de fabricación de los estribos para los cabezales que sirven para sostener las puntas de tubo de la alcantarilla y proteger los laterales de la turbulencia que pueda generar erosión en los taludes naturales. Por aparte, también se dio aviso del cierre de la CA2 Occidente debido a trabajos en el puente Nahualate en el kilómetro 137, por lo que el paso estará temporalmente cerrado y es importante que se consulte las rutas alternas para el transporte pesado. Sobre este proyecto, el gobierno anunció que su entrega será en los primeros días de noviembre. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.